Muy buenas tardes. Si os parece, vamos empezando. Se me escucha, ¿no? Sí, Bien, pues bienvenidos, bienvenidas. Comenzamos esta videoconferencia organizada por el grupo de personas socias en Castilla y León de FIARE Banca Ética, el que llamamos Grupo de Iniciativa Territorial o con las siglas HIT, Grupo de Iniciativa Territorial o HIT de FIARE Banca Ética en Castilla y León. Para quien no conozca FIARE Banca Ética, solo diré muy brevemente dos frases nada más, que es como dice la recientemente renovada página web, somos un banco libre, independiente y cooperativo que trabaja por el interés más alto, el interés colectivo. Lo formamos casi 48.000 personas socias de la cooperativa entre España e Italia, y en nuestro país funciona como banco, o dicho en términos más técnicos, opera con ficha bancaria desde 2014. Además de sus oficinas bancarias, en el organigrama de FIARE Banca Ética es clave el papel de los GID, de los grupos territoriales, que nos encargamos, entre otras tareas, de la evaluación de los aspectos socioambientales de las solicitudes de crédito y también de actividades como esta tarde, de organizar eventos para generar reflexión sobre nuestro papel como personas, como organizaciones, en el papel que debemos llevar a cabo en los problemas que nos afectan como sociedad, como planeta. No me extiendo más. Bueno, como me he presentado, soy Javier Mena, el coordinador del HIT de Castilla y León, y a continuación mi compañero del HIT, Leandro Velasco, presentará a Óscar Carpintero, al ponente. Y después de la exposición pues tendremos unos minutos de coloquio. Cuando quieras, Leandro. muy bien, gracias Javi. Vamos allá. Buenas tardes. Tengo el placer de presentaros a Óscar Carpintero Redondo, catedrático de Economía Aplicada y miembro del Grupo de Energía, Economía y Dinámica de Sistemas, el JETS, en la Universidad de Valladolid. Economista crítico, es un gran referente intelectual en la economía ecológica, con amplia investigación en campos como la sostenibilidad ambiental y los escenarios de transición a sistemas energéticos sostenibles. Entre sus publicaciones destacan artículos en revistas internacionales como Ecological Economics, una de las grandes revistas académicas de impacto, siendo miembro de la Sociedad Internacional de Economía Ecológica que la edita. En el ámbito estatal es socio fundador de la Fundación Nueva Cultura del Agua, miembro de Científicos por el Medio Ambiente y participa, entre otros, en el consejo de redacción de la relevante revista Papeles de Relaciones Ecosociales y Cambio Global. Señala entre sus libros títulos como El metabolismo de la economía española, Recursos naturales y huella ecológica o Entre la economía y la naturaleza. En su faceta de activismo y voluntariado, destacar su colaboración con entidades sociales y su siempre amable disponibilidad para acudir a invitaciones como esta. Precisamente su ponencia de octubre de 2008 en Valladolid, junto a la de Arcadio Oliveres, que en paz descanse, y un entonces desconocido Perus Asia, entre otros, en una jornada sobre banca ética, despertó en quienes la organizamos una reflexión que nos movilizó para crear la Asociación FIARE Castilla y León, integrándonos en lo que aún entonces era el proyecto FIARE. Desde el Grupo de Energía, Economía y Dinámica de Sistemas de la Universidad de Valladolid, en el que participa muy activamente Óscar, han elaborado el modelo MEDEAS, un modelo de simulación de escenarios futuros de transición energética, reflejando las interdependencias entre economía y medio ambiente. Como en el cuento El rey desnudo de Andersen, la evidencia científica de sus resultados son el grito que desvela lo que es obvio, que no es posible un crecimiento infinito en un planeta finito, o la inviabilidad de cumplir los objetivos climáticos del Acuerdo de París bajo los preceptos del denominado crecimiento verde. El cambio de paradigma que plantean modelos como Medeas y la lucha contracorriente de investigadores de la talla de Óscar Carpintero arrojan luz frente a la desnudez intelectual del enfoque económico dominante
y nos dan la oportunidad de plantear escenarios realistas desde los que será más fácil evaluar caminos posibles para lograr un futuro sostenible. Muchas gracias, Óscar. Estamos encantados con tu presencia y por lo que nos toca, como agentes de transformación desde nuestro ámbito de las finanzas éticas, estamos súper interesados en escuchar tus reflexiones y propuestas. Muy bien, pues muchas gracias, Leandro, por la presentación y muchas gracias a FIARE Banca Ética de Castilla y León por la invitación a compartir con vosotros un rato esta tarde de reflexiones sobre el tema que os he propuesto aquí. Bueno, es un placer, como siempre, pues, tener un espacio y un rato para compartir con vosotros y con personas como Leandro, que lleva una trayectoria muy importante en este ámbito y a quien invitamos pues no hace mucho a la facultad y que nos estuvo visitando y compartiendo también las reflexiones sobre la banca ética con los alumnos de la Facultad de Económicas que tanta falta les hacía, ¿no? Entonces, bueno, simplemente agradecer la invitación. Voy a compartir la- no sé si se ve. Mm, Sí, Sí, se ve, sí. vale. Bueno, bueno, pues el objeto de la charla de hoy es este que tenéis aquí, transición energética y escenarios postcrecimiento. He organizado la conferencia en tres partes. Una que voy a hablar un poco del contexto en el que se plantea el debate sobre la transición energética, que tiene que ver con el cambio climático. Una segunda parte sobre el qué hacer, es decir, qué escenarios de transición se plantean en este contexto y básicamente hablaré de dos, de un escenario más, los escenarios más o menos convencionales y un escenario de poscrecimiento o de crecimiento. Y en tercer lugar, bueno, haré algunas consideraciones finales, ¿no? Eh, Respecto del contexto, también, a veces lo más sencillo sea partir de un dato a estas alturas paradójico y plantearse una pregunta o hacerse una pregunta radical, ¿no? El dato paradójico es que si traemos nuestra reflexión hace ahora algo más de cinco décadas, donde, bueno, pues parece que empezó a surgir una cierta preocupación a escala internacional sobre el deterioro ecológico que se está produciendo como consecuencia del desarrollo económico de los países. Es decir, la fecha del 72 es una fecha icónica porque aparecieron en el libro de los límites al crecimiento, tuvo lugar la primera cumbre de la llamada Cumbre de la Tierra, de la Cumbre de Estocolmo del año 72 o el Manifiesto por la Supervivencia. Bueno, es decir, eh, surgieron una serie de hitos, ¿no?, que empezaban a llamar la atención sobre la preocupante situación en la que estaba se estaba produciendo un deterioro ecológico ya muy notable como consecuencia de la producción de bienes y servicios o el modelo de producción de bienes y consumo de bienes y servicios, ¿no? Bueno, la verdad es que después de 50 años sabemos muy bien o mucho mejor que hace 50 años por qué se está produciendo este deterioro ecológico, cuáles son las causas, cuál es el nivel de ese deterioro, cuál ha sido su evolución. Y sin embargo, si vemos el resultado en términos comparativos, pues da la sensación de que cuanto más sabemos sobre lo mal que lo estamos haciendo, menos hacemos por corregir esa situación, ¿no? Eh, Baste como ejemplo este gráfico que veis aquí. Ahí veis la evolución de las concentraciones de gases bueno, de CO2, de dióxido de carbono y el incremento de la temperatura desde los años 60 hasta la actualidad. Y como podéis observar, a medida que vamos avanzando en la mayor conciencia del problema del cambio climático, la primera conferencia sobre el clima 79, el primer informe del IPCC en el 90, el protocolo que hizo el 97 y que luego entró en vigor en el 2005, el acuerdo de Copenhague, hasta el acuerdo de París. Y en todos esos años hubo conferencias sobre las partes, pues a medida que cuanto más
Si os dais cuenta, cuanto mayor era la preocupación, mayor era el deterioro climático y mayor era el grado de concentración y el incremento de la temperatura, ¿no? De hecho, si nos fijamos simplemente en la concentración, en las emisiones de CO2, pues en las últimas 3 décadas, desde el año 90, que han emitido el 50% de todas las emisiones de gases de dióxido de carbono desde el punto de vista histórico. Y justamente esas 3 décadas es donde, en principio, los países han mostrado mayor preocupación con este problema. De hecho, si nos situamos en 1900, si comparamos 1990 con 2018, pues como veis en el gráfico, en 2018 habían aumentado un 60% las emisiones respecto del año 90 y entre medias, pues 27 cumbres, conferencias de las partes, Acuerdo de París, Acuerdo de Copenhague, informes del Panel Internacional de Cambio Climático, etcétera, etcétera. Desde el punto de vista de las emisiones acumuladas en estas 3 décadas, pues veis que los países desarrollados son mayoritarios, aunque los países en desarrollo en términos absolutos pues han incrementado su peso, si bien esto cuando lo medimos en términos relativos, es decir, teniendo en cuenta la población, pues los países ricos siguen emitiendo pues casi 4 veces más que los países en desarrollo y pues 30 veces más casi que los países menos desarrollados, ¿no? Lo cierto es que, aunque esta preocupación por el cambio climático en concreto pues se hace más evidente a partir de la década de los 90, la verdad es que los que estaban al pie del cañón gestionando la extracción de combustibles fósiles, pues lo sabían ya de sobra desde bastante antes, desde los años 60, 70. Y así lo ha demostrado la investigación sobre el trabajo de los ingenieros de ExxonMobil que, que ya apuntaban que entre las consecuencias de la quema de los combustibles fósiles estaba el incremento de la temperatura y las simulaciones que ellos hacían sobre el incremento de la temperatura pues la verdad es que de manera bastante impresionante se han ajustado casi milimétricamente a cuál ha sido la evolución o el incremento de la temperatura en las décadas siguientes, ¿no? Bueno, en cualquier caso, en este contexto, este contexto lo que pone de relieve es que estamos ante una doble crisis, ¿no? O mejor dicho, que la crisis energética tiene una doble cara, ¿no? Por el lado, tanto por el lado de los recursos, con fenómenos como el techo del petróleo, que mencionaré ahora mismo, como por el lado de los residuos, ¿no? Con el problema del cambio climático, porque no hay que olvidar que el cambio climático lo que pone de relieve es que hemos traspasado los límites que tiene la atmósfera para absorber el dióxido de carbono o gases de efecto invernadero sin incrementar la temperatura media del planeta. Como hemos superado ese límite, pues tenemos un problema de cambio climático, ¿no? El problema también que tenemos como consecuencia de esta circunstancia es que también estamos en presencia de lo que podría llamarse una novedad en términos históricos, porque la especie humana a lo largo de su historia ha cometido diversas transiciones de modelo socioeconómico, si queréis, de metabolismo socioecológico, que es siempre que hemos pasado de las sociedades cazadoras y recolectoras a las sociedades agrarias y de las sociedades agrarias a las sociedades industriales, pues esas transiciones siempre se saldaban con un incremento en el consumo de energía y materiales, tanto totales como per cápita. Sin embargo, en la actualidad necesitamos acometer una transición de modelo socioeconómico y como consecuencia de esta doble restricción en términos de recursos y de residuos, pues esa transición la vamos a tener que acometer no con más recursos ni con más capacidad para generar residuos, sino con menor disponibilidad de recursos y menor capacidad para absorber los residuos por parte de la naturaleza, lo cual, insisto, imprime una mayor dificultad al proceso y es una novedad en términos históricos. Aquí tenéis el, bueno, seguramente todos conoceréis que la extracción de petróleo, como cualquier recurso geológico, pues sigue una curva que al principio
en esa curva, al principio se extraen las cantidades más fáciles, más sencillas, hasta que llega un momento en que la tasa de extracción alcanza su máximo y a partir de ahí se sigue extrayendo, en este caso, petróleo, pero a una tasa decreciente, ¿no? Como si estuviéramos llenando una bañera, que al principio abrimos el grifo, pues se llena muy rápido, pero el grifo lo podemos abrir hasta una determinada, hasta una determinada cota, en la cual ya no podemos abrir más el grifo y por tanto no puede salir más agua y solo cabe ya ir cerrándolo, ¿no? Pues esto es lo que ocurre con el petróleo. Y ahí veis todos los países que ya han pasado por el pico, es decir, por haber llegado a esa máxima tasa de extracción. No quiere decir que se agote el petróleo, sino que las disponibilidades, y esta es la clave, van a ser decrecientes, ¿no? Esto ya lo reconoció la propia Agencia Internacional de la Energía hace ya unos años, cuando dijo que por fin no tuvo más remedio que reconocer que el petróleo convencional, que es el petróleo de mejor calidad y el más utilizado, como veis aquí, se prevé que en 2035 la extracción de ese petróleo, ese crudo, sea un tercio de la que se extraía en 2010, un 25% y un tercio. La propia Agencia Internacional de la Energía pues, planteaba algunas alternativas un poco rocambolescas para que no cundiera el pánico. Y como veis ahí, pues apelaba ya a campos de petróleo que todavía no se habían descubierto, algunos que no se estaban utilizando, el petróleo no convencional, que sería el fracking que veis ahí, etcétera. Bueno, lo importante de esta gráfica es lo que reconocía como geológicamente ya probado, que era este declive del petróleo convencional, que es el azul oscuro, y el resto, si queréis luego en el debate lo podemos ver, pero el resto es básicamente entra dentro del campo de lo que podría ser ciencia ficción, ¿no? Bueno, imaginad que no hubiera pico del petróleo, es decir, que no estuviéramos en los máximos de la tasa de extracción y que lo que viniera a continuación fueran tasas de extracción decrecientes. La pregunta sería, ¿podríamos seguir quemando la otra mitad, aunque tuviéramos esa disponibilidad, o incluso aunque tuviéramos petróleo infinito? ¿Podríamos seguir quemando ese petróleo infinitamente? Pues la verdad es que no, porque aparece el otro límite, ¿no? Aparece la otra punta de las tijeras, ¿no? Que es el cambio climático. ¿Y por qué es importante hablar del cambio climático cuando reflexionamos sobre la evolución, por ejemplo, de la economía mundial? ¿O por qué es importante hablar de la economía mundial cuando hablamos de cambio climático? Básicamente por la relación tan estrecha que existe entre el aumento de la producción de bienes y servicios y las emisiones de gases de efecto invernadero, en concreto de dióxido de carbono. Aquí tenéis las tasas de crecimiento del PIB y las tasas de crecimiento de las emisiones de CO2 que, como podéis observar, pues siguen una correlación tiene una correlación muy alta, ¿no? La principal dificultad es que como consecuencia del Acuerdo de París, pues, y un poco después, se alcanzó el compromiso de que había que evitar que la temperatura alcanzase los 2 grados y en general estuviera bastante por debajo. De hecho, el objetivo razonable eran los 1,5, no superar los 1,5 grados de incremento de la temperatura con respecto a la época preindustrial. Eso significa, para lograrlo en un escenario, en un horizonte temporal de 2050, bueno, unos ya hablan de 2060, eso significaría que para ese momento del tiempo, para mediados del siglo XXI, las emisiones netas, es decir, las emisiones brutas, menos lo que absorbe la vegetación y los sumideros naturales, los océanos, pues debían de ser cero, ¿no? En esa fecha. Lo cual, como veis aquí en el gráfico de la derecha, si observáis las emisiones desde los años 80 hasta la actualidad y veis lo que cuál debería ser la evolución hacia 2050, 2060, pues nos encontramos con una auténtica pendiente negativa muy rápida. Deberíamos de recorrer en un espacio de tiempo muy corto, ¿no? Eh, lo cual quiere decir, ya os podéis imaginar, una reducción en las emisiones muy considerable, ¿no?
Eh, el, el problema está en que la mayoría de los países que decidieron llevar a cabo que han optado, que han acordado cumplir con ese objetivo, presentaron sus planes para contribuir al logro de ese objetivo en la Conferencia de París, en el Acuerdo de París, y luego los van actualizando anualmente. Y lo paradójico es que cuando presentaron esos planes para contribuir a ese objetivo de no superar los 1,5 grados y por tanto reducir las emisiones para no traspasar ese incremento de la temperatura, el problema está en que nadie se preocupó de que los planes de los diferentes países con sus objetivos de reducción fueran compatibles entre sí. Y como muchos países se planteaban objetivos de reducción relativos y no absolutos, es decir, reducción relativa en respecto del crecimiento económico, respecto del aumento del PIB, pues claro, un cociente entre emisiones y aumento del PIB puede reducirse porque aumente más el PIB respecto del incremento de las emisiones, ¿no? Entonces, eso significa que el cociente, las emisiones relativas disminuyen, pero eso no significa que las emisiones se reduzcan, las emisiones en términos absolutos. Bueno, pues este y otro tipo de estrategias llevaron a que muchos de esos planes fueran incompatibles con el objetivo. En el grupo de investigación al que hacía referencia antes Leandro en la presentación, nos preocupamos por analizar la coherencia de todos esos planes, de más de 168 iniciativas nacionales de reducción, y llegamos a la conclusión de que si se cumplieran si se cumplieran esos planes, pues en 2050 las emisiones se incrementarían en torno a un 20% respecto del 2005, no respecto de la época preindustrial, respecto de 2005, lo cual conllevaría un incremento de la temperatura que sería del doble, entre 3 y 4 grados en esa fecha, es decir, un incumplimiento bastante claro del objetivo perseguido en el Acuerdo de París. Ya en la COP26 se mostró que este análisis ya y la propia ONU hizo un ejercicio parecido y la propia Naciones Unidas ponía en relieve que ya la mayoría de los planes preveían un incremento del 16% de las emisiones para 2030, o sea, ni siquiera estaríamos llegando ya a 2050, sino que si se mantienen los planes como estaban hace 2 años, pues los incrementos en las emisiones ya dentro de apenas 6 años habrían aumentado habría sido de un 16%. Bueno, claro, ¿cuál es el problema aquí? El problema, básicamente, si se quiere acometer con seriedad eh, un compromiso o lograr un compromiso de estas características, es que cada vez que extraemos un barril de petróleo del subsuelo, ese barril de petróleo lo quemamos, cada vez que lo quemamos se emiten gases de efecto invernadero y esos gases de efecto invernadero se concentran en la atmósfera y esa concentración supone un incremento de la temperatura. Lo cual quiere decir que para evitar ese incremento final de la temperatura, lo que deberíamos de plantearnos seriamente es no extraer ese petróleo, carbón o gas, porque si lo extraemos, lo quemamos, si lo quemamos emitimos, si se emite se concentra y si se concentra se incrementa la temperatura. ¿Cuál debería de haber sido o mejor dicho, eh, cuánto petróleo, gas y carbón entonces nos podríamos permitir quemar y qué parte, por tanto, deberíamos de dejar en el subsuelo para no incrementar la temperatura en más de 1,5 grados? Bueno, pues en un trabajo reciente, que es una actualización de uno anterior, pues dos investigadores británicos hicieron estos cálculos y fijaros, para cumplir en serio el Acuerdo de París, deberíamos de dejar bajo tierra casi el 90% de las reservas de carbón, casi el 60% del gas natural y casi el 60% del petróleo, es decir, no extraer, porque si lo extraemos, pues entra en funcionamiento ese mecanismo que os acabo de comentar. ¿Cuál es el problema? El problema es que estas reservas de petróleo, carbón y gas son activos, son propiedad de compañías privadas y algunas de ellas públicas o de estados que quieren rentabilizar esos activos. Y la única manera de rentabilizarlos es extraerlos y venderlos, ¿no? Pero ya sabemos que si se extraen y se venden, pues se queman, se emite, se concentra y se incrementa la temperatura.
¿Cuál debía de haber sido la negociación en el Acuerdo de París? Una negociación seria, muy dificultosa y nada, nada agradable. Pues básicamente tendríamos que haber planteado cuáles son los mecanismos de compensación para que esas compañías y esos países no extraigan o reduzcan sustancialmente esa extracción, sabiendo que en muchos casos esas compensaciones irían a países y a compañías que no se han caracterizado por la defensa del medio ambiente ni por un comportamiento ecológicamente intachable. ¿Pero qué conseguiríamos con ese tipo de negociación y compensación? Pues un objetivo que creo que sería social y ambientalmente muy superior. Todo lo que no sea o no haya sido un tipo de negociación de esas características con las implicaciones que ello conlleva, pues es marear la perdiz, si me permitís la expresión, o lo que es lo mismo, seguir manteniendo la función ceremonial que tienen la mayoría de los acuerdos y cumbres de las partes que se llevan celebrando anualmente desde los años 90, ¿no? Eh, de hecho, esto lo sumía muy bien el Roto, que es uno de nuestros principales pensadores diarios que nos regala sus viñetas todos los días, ¿no? El Roto decía, tiñeron el humo de verde como aportación a la lucha contra el cambio climático. Bueno, pues después de ya 30 años casi 30 años de cumbres, diferentes acuerdos, etcétera, pues efectivamente da la sensación de que el grueso de esas cumbres se ha saldado con la emisión de humo verde, ¿no? Eh, el cambio climático y en un contexto como el que estamos hoy, ¿no? El cambio climático implica además dos tipos de riesgos financieros a los que me gustaría referirme brevemente. En primer lugar estarían los riesgos físicos derivados del aumento de la, eh, de la ocurrencia de fenómenos climatológicos extremos, desde inundaciones, huracanes, inundaciones, etcétera, ¿no? Que pueden afectar o bien a los hogares y su stock básicamente de activos físicos que son las viviendas, a las empresas, y en el caso de las empresas los activos fijos son la maquinaria y las instalaciones, o pueden afectar al gobierno a través del deterioro de las infraestructuras, ¿no? Eso sería una parte de los riesgos financieros que tienen una naturaleza básicamente física. Y luego estarían los riesgos financieros derivados de la propia transición, es decir, de hacer cumplir los acuerdos. Si, si nos tomamos en serio los acuerdos, eso significa que, como habéis observado, deberíamos de reducir las emisiones. Si reducimos las emisiones, deberíamos de reducir las extracciones, lo cual quiere decir dejar, por un lado, dejar los recursos bajo tierra, ¿no? Y en segundo lugar, fijaros que toda la maquinaria e instalaciones dedicadas a la extracción de esos combustibles fósiles quedarían también inutilizados porque no tendrían su objeto. No tendrían objeto porque esa actividad se habría reducido o incluso en el mejor de los casos se habría abandonado. Bueno, pues eh, daos cuenta que eso afecta a las valoraciones de las empresas que se dedican a esa actividad, a la evolución futura de esas empresas, a la cotización de sus acciones, es decir, afecta de manera importante a la actividad que desempeñan y a su futuro y supervivencia. Y también afecta a aquellos entidades financieras que están comprometidas con el mantenimiento de la actividad de esas empresas, ¿vale? A través de préstamos, créditos o financiación. En la actualidad, por ejemplo, y en un reciente estudio del Banco de España, la exposición, por ejemplo, del sistema financiero, del conjunto del sistema financiero a este riesgo de transición por líneas de crédito y financiación a empresas relacionadas directa o indirectamente con los combustibles fósiles es del 25% de los préstamos a los sectores productivos. Es decir, que una primera cuantificación de estos riesgos de transición en un caso como el español, pues nos lleva a que uno de cada 4 euros en préstamos tiene un riesgo de transición derivado del cambio climático importante. Para vencer un poco este tipo de deriva o esta evolución desde el punto de vista del cambio climático en todas sus dimensiones, pues ya sabéis que la Unión Europea, bueno, se comprometió como consecuencia del Acuerdo de París a alcanzar esa neutralidad climática
Y en el caso de España, pues se llevó a cabo esta ley del cambio, se promulgó esta ley del cambio climático y transición energética de 2021, donde se intentaba poner los instrumentos para cumplir ese objetivo. Me vais a permitir un pequeño ejercicio para que nos demos cuenta de lo que esto significa en un país como, lo que esto significaría en un país como España de aquí a 2050. Si en primer lugar pensamos que el presupuesto global de carbono que tendríamos a nivel mundial para quemar de aquí a 2050 y no incrementar la temperatura media del planeta, es decir, si pensáis un poco en ese cálculo que os hacía antes de lo que tendríamos que dejar bajo tierra y lo que por tanto podríamos extraer, bueno, pues podríamos extraer combustibles fósiles que nos permitieran emitir 580.000 gigatoneladas, que son unas gigatoneladas son millones de toneladas, pues hasta 2050 podríamos emitir 580 gigatoneladas de CO2 equivalente. Si eso lo repartimos por países, a España le tocarían 3.451 millones de toneladas de aquí a 2050. Lo cual quiere decir que, fijaros, si pensamos en que en 2022 anualmente emitimos casi 300 millones de toneladas, esto quiere decir que a partir de 2050, fijaros, solo podríamos emitir el 10% de esa cantidad, suponiendo que, o sea, tendríamos que reducir en un 90% y el 10% que quedara sería absorbido por la vegetación y los sumideros naturales, para que, por tanto, las emisiones netas fueran cero. Pensad en lo que significaría que en España, a partir de 2050, solo pudiéramos emitir el 10% de lo que estamos emitiendo ahora. Básicamente sería que todo el país emitiera el mismo CO2 equivalente que está emitiendo una región como Andalucía. Y de esa manera lograríamos las emisiones netas cero. Lo cual eh, supone, como os podéis imaginar, una transformación de tan calado en tan poco tiempo que pues uno puede pensar en la dificultad de lograr un objetivo de estas características, ¿no? Por lo menos puede tener unas ciertas dudas de, con la evolución actual y sin cambios realmente drásticos, pueda ser factible, ¿no? Sobre todo pensando que cuando hablamos de cambio climático, este cambio climático es una cuestión también básicamente de igualdad. Pensad que el cambio climático no es ningún fallo, bueno, es mucho más que un fallo de mercado, que viene a decir la economía convencional, ¿no? Como pongo ahí, es una repercusión masiva de los costes sobre los que no tienen voz ni poder, los pobres, las generaciones futuras y las especies no humanas. Y esto de que el cambio climático es básicamente una cuestión de igualdad, lo tenían súper claro los norteamericanos. De hecho, cuando Obama mandó a Todd Stern a negociar el Acuerdo de París, cuando Todd Stern llegó allí, lo que vino a decir básicamente es que si se habla de igualdad, entonces nosotros nos vamos, porque ellos sabían perfectamente que lo que está por debajo es esto. Y lo que está por debajo es que el 10% de la población más rica eh, supone aproximadamente, como veis ahí, prácticamente la mitad de las emisiones mundiales. Es decir, el 10% de los más ricos a nivel mundial son responsables de casi la mitad de las emisiones. El 1% sí es responsable del 20%, el 17%, como veis aquí. Luego, el otro 40% básicamente es responsable, tiene la misma repercusión en términos, o sea, emite casi el mismo peso que tiene poblacionalmente, y el 50% más pobre apenas es el responsable del 12% de las emisiones. Esto es a nivel mundial, como si el mundo fuera un único país, y ordenamos a la población desde el más pobre hasta el más rico. Claro, si hay que reducir emisiones, de hay que atacar fundamentalmente es en el 10% más rico, que tienen un peso 4 veces superior, perdón, casi 5 veces superior a su peso poblacional. Y ahí está, obviamente, pues Estados Unidos. Bueno, ¿qué hacer? En este contexto, ¿qué hacer? Y ya paso a la segunda parte ya de la exposición. ¿Qué hacer? ¿Cuáles serían los escenarios de transición que se nos plantean para llegar a, a tomarnos en serio este problema del cambio climático, de reducir, adaptarnos y mitigar sus peores consecuencias, ¿no? Pues aquí hay dos tipos de soluciones. En primer lugar, tendríamos las soluciones más o menos convencionales,
que, resumiendo mucho, esto tiene más matices, soy consciente, luego lo podemos, si queréis, debatir un poco más, pero estas soluciones convencionales se podrían agrupar en lo que podríamos llamar el crecimiento verde, el green growth o todas las variedades de Green Deal, Green New Deal, etcétera, ¿no? El Pacto Verde. En general, y simplificando, la mayoría de estas propuestas suponen una apuesta por un crecimiento, siempre se pone como sostenible, con grandes inversiones en energías renovables, que van a generar una serie de empleos verdes que van a compensar la desaparición de los empleos en las industrias de los combustibles fósiles o industrias sucias, que van a permitir sustituir bienes de consumo muy dependientes de los combustibles fósiles por bienes de consumo que en este caso dependan de las fuentes renovables, en el caso de la movilidad, por ejemplo, el coche eléctrico, etcétera, ¿no? Y lo que está de fondo, básicamente, en la mayoría de estos planes es que hasta cierto punto es posible sustituir los combustibles fósiles por energías renovables y seguir manteniendo el mismo modelo, ¿no? La duda es si esto realmente es posible, si esto realmente es factible. Entonces, lo primero que hay que decir es que no hay nada malo en intentar sustituir el uso del petróleo, el carbón y el gas natural por energía eólica o energía solar. Esto parece bastante claro y bastante obvio, ¿no? Que es una estrategia razonable y correcta. El problema tiene que ver con tres cosas importantes. Primero, es problemático pensar que podemos seguir manteniendo el mismo nivel de consumo energético simplemente sustituyendo los combustibles fósiles por fuentes renovables. La mayoría de los usos que nos proporcionan las fuentes renovables son eléctricos y hay un montón de usos no energéticos, de usos energéticos no eléctricos y también de usos no energéticos que se apoyan en hidrocarburos que no tienen una fácil sustitución y que por cuestión de escala pues no es viable, ¿no? Entonces, esto es un primer elemento relevante. Un segundo aspecto problemático es que esto lo queremos hacer en 2020, desde 2015 si queréis, o desde 2010, pero ahora mismo estamos ya en 2024, que es el tercer decenio del siglo XXI, y lo queremos además hacer en 15 años, ¿no? Claro, el momento adecuado para haber acometido este tipo de transformaciones que queremos hacer ahora mismo sería haberlo hecho hace 3 o 4 décadas. Es decir, llegamos 30 o 40 años tarde a este tipo de decisiones y no podemos abstraernos de todo lo que ha ocurrido en estas 3 o 4 décadas. Y de las cosas que han ocurrido en estas 3 o 4 décadas, da buena fe las primeras gráficas que os ponía al comienzo de la exposición. Y el tercer elemento problemático de esta estrategia que a veces, que a veces nos olvidamos de los costes ambientales a los que se enfrenta esta generalización del uso de las fuentes renovables o de las tecnologías basadas en fuentes renovables y la masiva electrificación que se apoya en ellas. Tienen que ver básicamente con cuestiones energéticas y de materiales. En definitiva, fijaros, el Green Growth y los Green New Deal en sus diferentes variedades insisto, son estrategias o eran propuestas interesantes, muy interesantes hace 30 o 40 años, realmente era cuando tendríamos que haber empezado, pero ahora mismo, en 2024, pues, y desde que se han planteado en la última década sobre todo, pues tienen también algunos inconvenientes, como por ejemplo, si os dais cuenta y miráis la letra pequeña de la mayoría de estas propuestas, pues se apoyan en seguir manteniendo esa lógica de la expansión, es decir, podemos seguir creciendo pero de manera verde o podemos seguir creciendo pero de otra forma, ¿no? En vez de básicamente apostar por una lógica de reducción que se tome en serio el asunto de los límites, porque parece que seguimos pensando que las estrategias de aumento de la producción de bienes y servicios no están limitadas por nada. Y tal vez el ejemplo, como luego pondré un poco de manifiesto, el ejemplo más claro es el de la movilidad, ¿no? En segundo lugar, la mayoría de ellas pecan de un cierto optimismo tecnológico en el sentido de que piensan que el uso de la tecnología es inocuo desde el punto de vista ambiental. Y lo que hemos observado en los últimos 150 años es que las tecnologías, el desarrollo tecnológico tiene muchas ventajas en varios ámbitos, social, si queréis, en el económico, etcétera, pero desde el punto de vista ambiental llevan asociado lo que se llama un efecto rebote, es decir, que las ganancias en eficiencia
que nos genera ese desarrollo tecnológico se saldan con mayores aumentos en el consumo y, por tanto, mayor utilización de recursos naturales y mayor contaminación. Esto es como una cosa como bastante obvia. Entonces, la tecnología para el problema de la crisis ecológica no está siendo un aliado por la forma en que funciona el sistema económico, ¿no? Después, otra limitación importante es que parece que no nos damos cuenta que la mayoría de las fuentes renovables, tanto la eólica como la solar, como en general todas las que no se apoyan, todas las fuentes renovables, son tributarias de los combustibles fósiles. Para poder construir una infraestructura renovable necesitamos utilizar combustibles fósiles porque no podemos construirla a partir de las propias fuentes renovables que todavía no las tenemos, ¿no? Entonces, cuanto más rápido queramos hacer esa transformación, más combustibles fósiles vamos a utilizar y, por tanto, más emisiones vamos a generar. Y como lo tenemos que hacer rápido, porque no tenemos tiempo, pues mayor va a ser el problema de cambio climático en el corto plazo, ¿no? Y luego también existe una limitación importante de materiales, de minerales y metales asociados a la expansión de estas tecnologías renovables, ¿no? Por ejemplo, como las fuentes renovables son bastante dependientes de los combustibles fósiles y de los materiales, pues organizaciones tan poco sospechosas como la Agencia Internacional de la Energía, en un par de informes muy interesantes del año 2021, pues ponía en relieve que si se quiere cumplir el Acuerdo de París y, por tanto, desplegar la expansión de la solar y de la eólica que ello implica, esto supondría un consumo de un 40% más de cobre y tierras raras, entre un 60 y 70% más de níquel y cobalto y casi un 90% para el litio. Lo cual quiere decir que si lo utilizamos para solar y eólica no lo podemos utilizar para otros usos. Ya se es bastante consciente, por ejemplo, que una planta eólica requiere 9 veces más minerales por megavatio que una planta de gas natural. Que el coche eléctrico, básicamente por lo que incorpora la batería, requiere 6 veces más minerales que un coche convencional. De hecho, generalizar el coche eléctrico, ahora mismo hay más de 1.200 millones de vehículos en el mundo, generalizar el coche eléctrico supondría, para que os hagáis una idea, esto lo hemos estimado en el grupo, agotar las reservas disponibles de casi más de media docena de metales y minerales, aluminio, cobre, cobalto, litio, manganeso y níquel, lo cual quiere decir que si lo destinamos al coche eléctrico, no podemos destinarlo a otros usos, ¿vale? Además de las implicaciones que tendría este extractivismo tan agresivo en los países pobres, que es donde se encuentran las principales reservas de la mayoría de estos metales y minerales importantes para el desarrollo de las tecnologías renovables. Aquí tenéis los propios cálculos de la Agencia Internacional de la Energía. En el caso del coche eléctrico, fijaros, pues como decía, 6 veces más que un coche convencional, y la eólica y la solar, pues más que las fósiles, lo cual no quiere decir que, claro, que las fósiles sean benignas, porque las fósiles tienen esos otros problemas que decíamos antes, ¿no? En definitiva, que no parece sensato seguir pensando que todo es simplemente una sustitución de fuentes no renovables o combustibles fósiles por fuentes renovables, como si eso no tuviera límites y como si eso no generara también problemas importantes desde el punto de vista social y ambiental. Hay un ejemplo que pone Antonio Turiel en uno de sus últimos libros, que os pongo ahí de Petrocalipsis, para que veáis lo que supondría, por ejemplo, en el caso de los coches eléctricos. Decía Antonio Turiel, millones de coches duermen en la calle en nuestro país. Para poder recargar esos coches durante la noche, haría falta poner un poste eléctrico cada 5 metros de acera, aproximadamente. Si fueran postes de 22 kilovatios, como los que se quiere instalar el gobierno en las gasolineras, en 125 metros de calle habría que tender un cableado junto con los postes para poder suministrar más de 1 megavatio de potencia. Una ciudad como Madrid, con más de 100.000 kilómetros de calles, necesitaría cableados, subestaciones eléctricas y sistemas de control para disponer de unos 8 gigavatios de potencia. Es decir, como todas las centrales nucleares de España. Si extrapolamos estos datos para el resto de España, estaríamos hablando de más de 100 gigavatios, que es lo mismo que la capacidad eléctrica máxima de España solo para alimentar el coche eléctrico. Y si a esto sumamos la digitalización que se quiere plantear como complemento a la transición digital, como complemento a la transición energética, pues ya sabéis un poco
los costes físicos que incorpora un ordenador, ¿no? Pues los chips de un PC, de un ordenador de mesa, pues requieren, como veis ahí, pues 11 metros cúbicos de agua, 12 kilogramos de productos químicos o 120 metros cúbicos de oxígeno y el residuo es otro tanto. Si abréis la unidad del PC, pues os encontraréis más de 700 sustancias diferentes y para trasladar esas sustancias a la unidad del ordenador, pues se han requerido entre 16 y 19 toneladas de energía y materiales, teniendo en cuenta todo el análisis de ciclo de vida, desde su extracción hasta su deposición, que son varios miles de veces el peso del propio ordenador, ¿no? Bueno, IBM decía que solo entre el 0,1 y el 1,4 de estos materiales llegan a formar parte del ordenador, lo cual podéis imaginar de que el grueso de ello son residuos y contaminación, ¿no? Si tenemos en cuenta la reducción en la masificación en que se ha producido el consumo de estos bienes, por ejemplo, para llegar a 10 millones de consumidores, hubo que esperar 40 años. En el caso de la televisión por cable, 25 años desde que apareció la televisión por cable. En el caso del fax, 22 años. Pero en el caso del ordenador personal, se alcanzaron los 10 millones de consumidores solamente 7 años. Pensad que en general, cada vez que aparecía uno de estos artefactos, en general se venía a añadir al, al uso de los anteriores. Si aumentamos el número de dispositivos y reducimos el tiempo de masificación, eso significa que aumentamos e incrementamos el uso de energía y de materiales exponencialmente, ¿no? Muchos de ellos, veis aquí, son estos: el platino, el paladio, el panadio, el cobalto, el cromo, el manganeso, cuyas reservas, pues no por casualidad, están en el continente africano. Ahí tenéis el porcentaje de reservas y de exportaciones que se realizan desde el continente africano hacia el resto del mundo para alimentar esas tecnologías de la comunicación y de la información. Y en contra de lo que a veces se viene a sostener, que la nube es algo como inmaterial, ¿no? Todo está en la nube. Bueno, pues la nube es una cosa bastante material y más bien, más que nube, más oceánico, ¿no? Fijaros, para que funcione esa nube, hay desplegados más de 1,2 millones de cable oceánico que conectan todos los continentes para dar apoyo a esa conexión de Internet. Básicamente es la distancia de ir a la Luna, ida y vuelta, y dar 3 vueltas a la Tierra, cables y dimensión material sin la cual pues ni Amazon, ni Facebook, ni Google, ni Microsoft podrían funcionar. En definitiva, que tanto la transición energética como la transición digital, que se quieren plantear siempre como juntas en ese Green New Deal o en ese crecimiento verde, pues tiene una dimensión material poco generalizable, muy evidente, ¿no? Luego tendríamos ya, y con esto ya soy ya la última parte, tendríamos la otra alternativa, los escenarios no convencionales. ¿Y cuáles serían esos escenarios no convencionales? Pues los escenarios de decrecimiento o poscrecimiento, lo que podríamos llamar de contracción de emergencia en los países ricos, ¿no? ¿Por qué se llaman escenarios de decrecimiento o poscrecimiento? Pues en primer lugar porque partimos de la base de que o aceptamos de que la transición en el futuro va a ser una transición en un escenario con menor disponibilidad de recursos y menor capacidad para absorber los residuos. Esto es lo que ha llevado a algunos autores como Alice, Hickel o Federico de María a hablar de crecimiento, que no hay que confundir con simple reducción del Producto Interior Bruto, sino básicamente con una reducción del flujo metabólico que entra al sistema económico en términos de energía y materiales para producir bienes y servicios, y si entra menos, pues obviamente sale menos en términos de contaminación. Lo cual tiene que hacernos, o lo cual nos lleva a la vez a enfatizar que esta reducción del flujo metabólico y esta reducción también del propio Producto Interior Bruto como consecuencia de ello es una política, o debe ser una política planificada sobre todo para el caso de los países ricos. Porque, claro, hay algunos países en el mundo donde una buena parte de su población ni siquiera tiene satisfechas las necesidades básicas, y la satisfacción de esas necesidades básicas implica producir bienes y servicios acordes con esa satisfacción de las necesidades básicas. Entonces, esto que estoy planteando, que voy a plantear aquí, sobre todo es una estrategia diseñada para los países ricos, ¿no? Implica, entre otras cosas,
ser bastante selectivos con la reducción de algunas actividades económicas que tienen un impacto muy grande en términos de deterioro ecológico y también de deterioro en términos sociales, y a la vez ampliar otras actividades que se consideran bastante más benignas y más justas socialmente. También implica adoptar políticas radicales de gestión de la demanda en términos de ahorro y reducción de energía y materiales en muchos procesos productivos y en el consumo de esos mismos recursos naturales, también en actividades que suponen el uso de esa energía y de esos materiales. Implican también políticas de reparto del trabajo, de prevención del desempleo, con reducción de jornada, trabajo garantizado, mecanismos como renta básica o reparto de tiempos, y la expansión de servicios públicos como la sanidad y la educación, o lo que es lo mismo, la satisfacción colectiva de esas necesidades individuales que son en general mucho menos demandantes de energía y materiales y mucho menos impactantes que lo que serían la satisfacción básicamente individual o a través del mercado de esas mismas necesidades. Y también muchas de estas estrategias que tienen que ver con escenarios de crecimiento implican reformas fiscales y del sistema financiero bastante profundas. Por ejemplo, en el caso que nos ocupa hoy, si por el contexto, en el entorno en el que estamos, en el caso, por ejemplo, de la reforma del sistema financiero implica, pues, incentivar y dar apoyo y generar las condiciones de desarrollo óptimas para que las finanzas éticas, que tienen mucho menos riesgo de transición, eh, eh, se desplieguen mayoritariamente. Es decir, supone un cambio de las reglas del juego que implique favorecer las actividades que en este caso tienen que ver con las finanzas éticas y penalizar aquellas otras actividades relacionadas con el sistema financiero que otorgan apoyo, subvenciones, líneas de financiación a aquellas actividades que justamente son las más contaminantes, las más injustas socialmente y las más, yo diría también, si me apuráis, ineficientes económicamente. Claro, todo esto tiene implicaciones para una macroeconomía, si queremos, ecológica en ese escenario de decrecimiento, de poscrecimiento, ¿no? Por ejemplo, creo que ya hay suficiente evidencia acumulada para que podamos prescindir del Producto Interior Bruto como un objetivo de política económica, pues porque sabemos que no porque aumente el Producto Interior Bruto mejora el bienestar de la población ni se satisfacen mejor las necesidades sociales. Y en cambio, sí que sabemos que si aumenta el Producto Interior Bruto, eso en general lleva aparejado mayor consumo de energía y materiales, mayor deterioro ecológico y mayor contaminación, ¿no? Tendríamos, por tanto, que en vez de fijarnos en el aumento del Producto Interior Bruto, pues fijar metas de reducción del deterioro ecológico y de la desigualdad. Y en vez de hablar de aumentar el PIB, pues tendríamos que hablar de reducir la huella ecológica o los requerimientos totales de materiales, de reducir el índice de Gini o el porcentaje o el ratio de renta y riqueza que va al 20% más rico respecto del 80% más pobre, o reducir la participación del 1% en la renta y la riqueza, que ahora mismo está más que sobredimensionado, o mantener un nivel de suelo de gasto social que permita satisfacer las necesidades del conjunto de la población con independencia del nivel de renta, sino simplemente como un derecho de ciudadanía. Claro, si pensamos la política económica con estos objetivos, los resultados van a ser y son muy diferentes que si pensamos la política económica con el único objetivo de aumentar el Producto Interior Bruto, ¿no? Claro, eso implicaría también en este escenario de poscrecimiento, pues plantear una reforma ecológica de los sistemas de cuentas nacionales, sobre la que no voy a entrar, pero que simplemente apunto. Y en general, muchas de estas propuestas serían compatibles con lo que, bueno, hace unos años que Rayworth planteó como el objetivo de lograr una economía rosquilla, ¿no? Es decir, que mantenernos, satisfacer las necesidades y estar en un espacio justo socialmente y ecológico y sostenible desde el punto de vista ambiental, que estaría entre lo que podríamos llamar el límite superior ecológico, que no superaríamos, no traspasaríamos los límites ambientales, pero tampoco estaríamos por debajo de ese suelo social que permite satisfacer las necesidades. Es esto que veis aquí en verde clarito, ¿no? Ese sería el espacio justo y, y seguro para la humanidad, que además sería también ambientalmente sostenible, ¿no? Todo lo que sea esté por encima, pues pasaríamos el cielo o
ese cielo desde el punto de vista ambiental y tendríamos problemas como el cambio climático, la pérdida de biodiversidad, etcétera, y lo que estuviera por debajo no cubriríamos la satisfacción de necesidades básicas en términos de alimentación, salud, igualdad de género, empleo, educación, etcétera, ¿no? De hecho, y con esto ya termino, de hecho, cuando se ha planteado cómo quedarían los países o cuántos países estarían situados en ese espacio justo y seguro para la humanidad, es decir, países que no hubieran sobrepasado los límites ecológicos y no estuvieran por debajo de ese suelo social que permite satisfacer las necesidades. En la parte izquierda tenéis un poco los límites ambientales definidos, emisiones de CO2, de fósforo, nitrógeno, huella ecológica, huella material. En la parte derecha tenéis las necesidades desde el punto de vista social, eh, esperanza de vida, nutrición, renta, acceso a la energía, etcétera, etcétera, ¿no? Y diferentes umbrales. Bueno, pues los resultados es que en la actualidad, fijaros, ningún país, si un país fuera capaz de no transgredir los límites ambientales, que sería lo que se mide aquí en abscisas, y satisfacer todos los objetivos desde el punto de vista social, ¿vale? Estaría situado donde aparece el círculo rojo. Bueno, como veis, ningún país estaría ahora mismo en ese espacio justo y seguro para la humanidad. Estaríamos bastante lejos. Muchos, como veis, han transgredido los 7 límites ambientales, aunque a la vez satisfacen también bastantes umbrales desde el punto de vista social. Pues España, por ejemplo, lo veis está aquí en la esquina superior derecha, Estados Unidos. Pues estos, aquí están los ricos, donde bueno, se cubren bastantes de las necesidades de la población, pero con un coste en términos ambientales para ellos y para el resto del planeta, pues completamente desproporcionado. Ahora bien, ¿la buena noticia cuál es? La buena noticia es que cuando nos centramos en cada uno de estos límites ambientales y satisfacción de necesidades desde el punto de vista social, vemos que hay países, parecerían básicamente los que aparecen con una estrellita, que están por debajo de la línea verde, sería el umbral o el límite para cada uno de esos objetivos. Lo que pasa es que, claro, los satisfacen en alguno, pero en otros no. Y por tanto, no hay ninguno que sea capaz de cumplir las dos vertientes, la vertiente ambiental y la vertiente social. Pero sí que hay muchos son capaces con las prácticas actuales de satisfacer algunos de esos objetivos, lo cual quiere decir que igual que lo pueden unos, pueden algunos, también lo podría o lo debería de poder el resto de los países, ¿no? Sin traspasar, insisto, satisfacer esos umbrales sociales sin traspasar los límites ambientales. Bueno, esto me lo voy a saltar. Y simplemente voy a terminar con una pregunta importante, ya que hablamos de transiciones energéticas y de escenarios post-crecimiento. Y la pregunta importante es, ¿cuánta energía haría falta para llevar a cabo una vida decente? O para poder desarrollar una vida decente. Bueno, pues cuando uno se hace esta pregunta, y se la han hecho algunos investigadores, pues a partir de determinadas consideraciones se llega a la conclusión de que el umbral de energía para una vida decente en el año 2050, que es cuando nos hemos planteado cumplir ese objetivo, estaría entre los 13 y 18 gigajulios por habitante y año en términos de consumo final, de energía final. ¿Eso cuánto es en comparación con lo que tenemos ahora mismo? Pues claro, ahora mismo el mínimo estaría entre 5 gigajulios, países muy pobres, y 200 gigajulios, es entre 150 y 200 gigajulios per cápita es lo que se consume en muchos países desarrollados. Con lo cual, fijaros que en la gran mayoría de los países desarrollados se consumen pues 10, 12, hasta 15 veces más que ese mínimo o ese umbral para llevar a cabo, umbral energético para llevar a cabo una vida decente. Lo cual pone de manifiesto las posibilidades que existen de reducción para cumplir ese objetivo, no solo para unos pocos, sino para el conjunto de los habitantes de este planeta, ¿no? Lo cual, si quisiéramos lograrlo, nos llevaría, por ejemplo, a que tendríamos que consumir un 60% menos consumo actual, en el caso de la mayoría de los países ricos, un 75% menos que, por ejemplo, la energía el escenario energético que plantea la Agencia Internacional de la Energía,
un 60% menos que el escenario de desarrollo sostenible de la propia Agencia Internacional de la Energía y en general un 40% menos algunos escenarios que han planteado algunos investigadores alemanes como Krug, ¿no? En definitiva, fijaros, el escenario de consumo energético para una vida decente sería este que veis aquí, al final, en la flechita verde, y nosotros estamos por aquí y la mayoría de los organismos económicos internacionales plantean escenarios que son, como veis, pues, muy superiores a ese, lo cual pone de manifiesto que la planificación que se está realizando ahora mismo no tiene en cuenta, primero, los límites y la mejor información científica y técnica disponible y, por tanto, esto nos aboca a cometer errores de apreciación y errores de política bastante considerables. Bueno, y ya para finalizar, ¿qué pasa con el cambio climático cuando incorporamos, por ejemplo, este tipo de escenarios de decrecimiento, de poscrecimiento? Se logra mitigar, nos logramos mantener dentro de esas emisiones netas en términos de gases de efecto invernadero. Pues utilizando el modelo a que aludía Leandro en la presentación, esto nos lo preguntamos en el grupo de investigación y planteamos dos escenarios. Lo que sería seguir las tendencias actuales, el escenario de green growth y el escenario de post-growth. Entonces, el BAU, que sería este que veis aquí, el primero, perdonad. El BAU, claro, es que nos plantea que si seguimos como en la actualidad, en 2050 habríamos aumentado las emisiones básicamente en un 200%. Y como aparecen los límites, pues en el fondo pues las aumentaríamos en un 25%. Aparecen los límites significaría pues que, claro, pues que los combustibles fósiles necesarios para quemar, obviamente, como estamos en el peak oil, pues ya no serían tantos como en el pasado, ¿no? En el caso del Green Growth, que lo tenéis justo aquí a la izquierda en verde, pues fijaros que en 2050 tendríamos un escenario, si no hubiera límites, de incremento del 51% de las emisiones. Y cuando aparecen los límites, pues en el escenario Green Growth logramos reducir en 2050 un 16,5% las emisiones. Pero, claro, aquí tenéis aquí abajo la reducción de emisiones para mantenernos por debajo de 2 grados, o sea, ni siquiera 1,5. Por debajo de los 2 grados sería más de un 40%. ¿Eso cómo lo lograríamos? Pues lo lograríamos básicamente con un escenario de poscrecimiento, de crecimiento, que es el que veis aquí, en la parte central. Con este escenario, pues en 2050 se reducirían las emisiones en torno a un 57% y estaríamos dentro de ese umbral por debajo de los 2 grados que plantea el Acuerdo de París, y bien, pues posiblemente estaríamos entre 1,5 y 2, ¿no? Sería justamente eso. Bueno, y ya para terminar. Daos cuenta que básicamente lo que os he intentado explicar hoy pone de relieve la distancia que hay entre lo que habría que hacer y lo que cuando nos ponemos a plantear qué es lo que se puede hacer políticamente, pues la distancia es como muy, muy grande, ¿no? Entre lo que habría que hacer y lo que parece que posible políticamente es factible, lo cual pues no deja de ser bastante, en fin, complicado y poco esperanzador, ¿no? También otro resultado es que creo que la transición tranquila seguramente sea improbable y que los escenarios de colapso, que antes eran muy improbables, pues cada vez van apareciendo más como posibilidad, ¿no? En general, los escenarios de crecimiento son escenarios contracorriente, mucho más difíciles después de, como dice mi amigo Jorge Richman, después de décadas de masaje cerebral capitalista, pues es más complicado pensar en esos escenarios. Y además, muchos de esos escenarios cuestionan el núcleo duro, ¿no? Del sistema económico y no van a estar al margen de la aparición de importantes conflictos, ¿no? Lo cual nos obliga, y esto me parece muy importante, me gustaría resaltarlo, lo cual nos obliga a trabajar en pensar y diseñar escenarios como estos, en vez de enseñar escenarios como Green Growth. Creo que las sociedades deberían de destinar muchos más recursos a pensar escenarios de poscrecimiento en términos de investigación, prácticas y políticas, y no tanto escenarios de Green Growth o Green New Deal, que como hemos visto, se apoyan sobre supuestos que no son realistas ni factibles en términos ambientales, materiales y además también incluso sociales, ¿no?
tendríamos que asumir la naturaleza humana y esa naturaleza humana implica que nos podemos equivocar, que en las previsiones y en las planificaciones también podemos tener errores de cálculo, que la naturaleza humana tiene sus debilidades y fragilidades y que no somos personas de una pieza, ¿no? Y que esto no va a ser un camino sencillo y fácil, pero precisamente por eso tenemos que poner todo el ingenio y todos los recursos para que se desarrollen las mejores de las circunstancias, ¿no? Y creo que deberíamos evitar sobre todo esa ilusión del optimismo tecnológico. De hecho, la conclusión más contundente con esto del optimismo tecnológico me parece que la planteó hace unos años un gran economista ecológico, Bob Costanza, cuando planteaba que este dilema entre el pesimismo y el optimismo respecto al futuro pues podía dar lugar a una tabla como la que tenéis aquí, ¿no? Una matriz de pagos de teoría de la decisión. Fijaros, siempre no pensar que en el futuro los optimistas van a tener razón, que vamos a encontrar la piedra así filosofal que nos va a resolver todos los problemas y por tanto podríamos adoptar una política basada en el optimismo y el resultado que tendríamos sería pues fantástico, ¿no? Muy alto. No hemos cambiado nada y hemos resuelto todos nuestros problemas, ¿no? Pero también cabe la posibilidad de que los pesimistas tengan razón. Y si hemos adoptado una política basada en el optimismo y al final los pesimistas tienen razón, pues el resultado será bastante desastroso en términos sociales, ambientales y de todo tipo, ¿no? En cambio, si adoptamos una política basada en el pesimismo y los optimistas tuvieran razón y encontramos un gran invento que nos resuelve todos los problemas y los límites, pues el resultado sería moderado porque sería mucho más fácil adaptarse desde una situación entre comillas peor a una situación entre comillas mejor. Pero si los pesimistas tuvieran razón, el resultado sería razonable. ¿Por qué? Porque nos habríamos adaptado a la peor de los escenarios posibles y habríamos minimizado justamente los costes. ¿Cuál es la opción más racional desde el punto de vista de la decisión en esta tabla, ¿no? Pues lo que decía Georges Courroegen, ¿no? La de minimizar los remordimientos futuros o los arrepentimientos futuros. Y eso obligaría a una política más bien basada en el pesimismo o en el realismo, no tanto en el optimismo. El problema es que la mayoría de las sociedades están apoyando todas sus políticas en una visión bastante optimista desde el punto de vista tecnológico de lo que puede ser el futuro, ¿no? Y bueno, pues veremos a ver lo que este futuro nos depara. Muy bien, por mi parte, lo voy a dejar aquí con esta última reflexión del Roto, ¿no? La solución a la crisis es sencillísima. Solo hay que consumir más para reactivar la economía y consumir menos para no cargarnos el planeta. Muchas gracias.